Padre, gracias por esta mañana, gracias por el tiempo, gracias porque podamos disponer y con toda libertad, Señor, este tiempo para escuchar tu palabra. Padre, no queremos olvidarnos de que en la historia de la iglesia esto no ha sido la norma, ha sido perseguida tu iglesia por hacer esto que estamos haciendo hoy con toda libertad. Por eso tampoco queremos relajarnos y menospreciar este tiempo, sino realmente valorarlo y escuchar cada detalle de tu palabra predicada en esta mañana. Así que, Padre, pedimos que tú nos des gracia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. A excepción de Lucas, todos los autores bíblicos fueron hebreos. Y Lucas, después de hacer una investigación minuciosa, va a escribir este tratado Teófilo con el propósito de que se pueda afirmar en las verdades centrales del Evangelio. Pero también que él pueda entender que el Evangelio no es solamente una teoría, sino que va a ser demandas a su vida, tiene implicaciones directas en la manera como él va a conducir su vida. Como los demás evangelios, también Lucas contempla un propósito salvífico, es decir, muestra el corazón compasivo de Jesús frente a la necesidad de salvación de la gente. Pero de manera especial, Lucas quiere que Teófilo, como un creyente, se afirme en la verdad del evangelio de forma precisa, que forje convicciones en el evangelio, que el evangelio sea lo que sea la base para toda su vida espiritual. El creyente tiene que profundizar en todo lo que el Evangelio trajo para su vida y tiene que dejar que el Evangelio se pueda manifestar de manera práctica. Su mentalidad, sus decisiones, sus motivaciones, todo tiene que estar redirigido al reino de Cristo, porque ese es el propósito final del Evangelio, la gloria de Dios en el reino glorioso de Cristo. Antes de llegar al capítulo 14, en el capítulo 13 se dieron algunas descripciones acerca del reino. En el reino de Dios van a ser admitidas aquellas personas que reconozcan su miseria y vayan en fe y arrepentimiento a Cristo. Personas que van a invertir lo más valioso que tienen, que van a darse por completo a las demandas de este reino. ¿Por qué? Porque son conscientes de que es la mejor manera de invertir sus vidas. Ellos no van a ver el reino de Dios y todo lo que van a hacer como un desperdicio de tiempo, de recursos, de energía, sino como la mejor manera de aprovechar su tiempo mientras están en la tierra. Los súbditos de este reino entienden que el verdadero valor en esta vida se halla en echar mano en realidad de la vida eterna. No dejarse atrapar por las apariencias placenteras, sino que su corazón tome deleite en el Señor, en el Rey de este reino. Así que Él va a ser su objeto de confianza y no las cosas, sino más bien la sombra, ¿no? La sustancia, perdón, no la sombra. Por otro lado, los súbditos del reino, vamos a ver en ese desarrollo de pensamiento, van a tomar de manera radical su lucha contra el pecado y van a reflejar el carácter santo de su rey. Quieren vivir vidas que representen, que honren, que traigan honor al nombre de su rey. ¿A quién están representando, no? Y en el capítulo 14 es un capítulo bastante incisivo en el trato de Jesús con los fariseos, ¿no? Jesús acá se encuentra en la casa de un fariseo, de un principal, de un gobernante, ¿no? Y había varios de ellos sentados a la mesa. Y el texto dice que le acechaban. Esto implica que buscaban todo tipo de pretexto en Jesús para rebajar tanto el mensaje como invalidar todo lo que había dicho acerca del reino y aún tirar abajo este tema del día de reposo que tanto se habló en esa cena. Los fariseos estaban preocupados solamente por la liturgia, por la parte externa. Se habían olvidado de hacer el bien motivados en el amor. Lo único que pensaban era en su apariencia personal. Y Jesús va a hacer el bien acá. Va a sanar a un hombre que está enfermo y va a confrontar con una pregunta que va a contraponer la falsa piedad de esta gente, la piedad esa mecánica fría, supuestamente basada en la ley, con el principio que en realidad sostiene la ley, y es el amor. Y Él los va a confrontar con eso. Así que Él muestra compasión, va a ayudar a este hombre, y este hombre va a encontrar su reposo justamente en el día de reposo. ¿Por qué hace esto Cristo? Porque Él considera de valor a las personas.
Así como los fariseos rescatarían a un animal en el día de reposo porque aman las posesiones, Cristo va a rescatar un alma en el día de reposo porque Él ama a las personas. Así que Jesús de manera directa va a destruir el orgullo de esta gente que se creía muy especial. Y aún en lo práctico, en el fondo de su corazón los va a escarbar y aún en lo que están haciendo. En esta cena están buscando los primeros lugares. Y les va a decir que eso es producto de su orgullo. Así que los va a confrontar. Y aún al anfitrión de la cena, por invitar gente de renombre, gente importante, gente rica que le podía devolver el honor. En lugar de eso, él tenía que ir a buscar a gente que no le podía devolver ese honor. Y le va a decir en qué consiste esto. Le va a decir que se humille, que humille su corazón. Porque si él se humilla en esta tierra, en el día de la resurrección, en el día postrero, va a ser exaltado. Y va a tener una verdadera felicidad. Una felicidad sin fin en la resurrección de los muertos. Y ahí cuando uno de los que estaba sentado a la mesa con él, escucha que Jesús hace alusión a la resurrección de los justos, y recuerden el contexto de un hombre dando un almuerzo o una cena, esto provoca la declaración sobre un tema que ellos conocían muy bien, y es el banquete mesiánico en el día postrero. Esto era conocido por todos los judíos. Y vamos a leer la declaración esta, porque esto es lo que da inicio a toda esta parábola que va a enseñar Jesús. Dice el versículo 15, solamente vamos a leer eso a modo de introducción. Oyendo uno de los que estaba sentado con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Él se está refiriendo a las cenas, a la gran celebración final del reino de Dios. Y él dice, bienaventurado. ¿Por qué se le ocurrió pensar en esto? Estaban en una cena, Jesús habló de la resurrección de los muertos, y esto es lo que da lugar a las parábolas. Ahora, antes de pasar a la parábola, vamos a considerar tres asuntos. Dos concernientes a esta declaración y uno concerniente a la parábola. Primero analicemos un poco la expresión esta. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. En realidad, lo primero que tenemos que notar acá es la presunción de la declaración. La presunción de la declaración. Este hombre, como los demás fariseos, ya se pretendía incluido en el reino. Ellos se consideraban dignos del reino. De hecho, la palabra fariseo significa separado. Ellos se habían separado de toda la vida ordinaria para entregarse al estudio de la ley y a todos los derivados de ese estudio que le habían agregado, ¿no? Así que él cuando hace esto es como si él estaría celebrando. Bienaventurado, esto me trae a la memoria aquel banquete en el cual vamos a participar todos. Así que felices los que participen, ¿no? Así que ellos debían ser parte del reino. Pero en realidad no habían prestado atención a las palabras de Jesús cuando dijo en el capítulo 13 que la puerta es estrecha. La puerta es estrecha. Lo que implica es que hay que agacharse para entrar. Hay que arrastrarse para entrar al reino de Dios. Eso significa que nadie que no reconozca su bajeza espiritual, su miseria, va a poder entrar en el reino de Dios. Hay que humillarse delante de Dios y confiar solamente en los méritos de Cristo y no en sí mismo. De otra forma, nuestra justicia personal es demasiado grande para entrar por esa puerta estrecha. Y este hombre no había tomado nota de lo que Jesús venía enseñando. Pero este hombre, al escuchar acerca de la resurrección y el banquete celestial en su presunción, no se preocupa por su condición espiritual. No pone cuidado en cómo está su alma, sino que hace esta declaración. Es como si él estaría brindando acá. Y dice, bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios, y seguramente yo voy a estar ahí. Ahora, la parábola que va a contar Jesús va a demostrar que de ninguna manera los fariseos van a entrar al reino. No hay forma de que ellos entren. Su orgullo es demasiado grande para entrar. Así que es una declaración presuntuosa. Pero también tenemos que reconocer que es una declaración precisa. Lo que dice el fariseo, aunque con una mala motivación, es verdad. Es verdad. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es una gran dicha, es un gran gozo.
Aunque no fue dicha con la motivación correcta, las palabras son ciertas. Bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que van a ser súper felices, doblemente felices los que se alimentan de la provisión de Dios en su reino. Estar ahí es estar en la gloria de Dios, es disfrutar de Él para siempre. Estar ahí implica que no hay muerte ya, que no hay más enfermedad, que no hay dolor, que no hay duelo, que no hay temores, que no hay duda, ninguna preocupación, ningún afán, ninguna ansiedad, ningún vicio, ninguna lágrima. Todo es enjugado por Dios. Todo pecado es recordado solamente como el estado de una vida pasada imperfecta. Ahora es todo gozo, todo es alegría, todo será felicidad, habrá paz en nuestros corazones. La presencia del pecado que tanto mal nos causaba ya no va a ser una realidad. Satanás que nos atormentaba va a estar imposibilitado en el reino de Dios. El enemigo de nuestras almas no tendrá nada que hacer. Vamos a poder disfrutar de la compañía de los santos. Todo el pueblo de Dios va a estar ahí alabando al Señor. Pero pensá en el reino de Dios. Nos vamos a encontrar con todas aquellas personas que hemos amado en esta tierra y que han partido a la presencia de Dios. Nuestros seres queridos van a estar ahí. Los vamos a reconocer. No solamente a ellos, sino vamos a poder ver a los personajes bíblicos. Vamos a disfrutar de la compañía de los santos por toda la eternidad. Qué gozoso va a ser eso. Un predicador muy famoso dijo: tengo amigos queridos que han partido allá arriba y siempre me alegra pensar que cuando ponga un pie, como espero, en el umbral del cielo, mis hermanos y hermanas vendrán a estrecharme la mano y decirme: sí, amado, ya estás aquí, ya estás aquí. Qué maravilloso es tener esa expectativa del reino de Dios. Pero eso no es lo más maravilloso del reino de Dios. Lo más hermoso es que veremos al Cristo glorificado por primera vez. Podremos ver las marcas en su cuerpo por nuestra redención y le vamos a adorar a Él para siempre. No habrá otra cosa, otra persona más deslumbrante que su persona, a quien hemos amado profundamente mientras estábamos en la tierra, en quien, como dice la Escritura, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Él va a estar ahí en toda su gloria. Aunque nosotros no le veamos, le vamos a ver un día. El precioso Cristo, Él va a estar ahí y lo vamos a alabar. Y vamos a poder entregarle todo el fruto de una vida para su gloria. Qué maravilloso, hermano. No hay algo más bienaventurado que comer pan en el reino de Dios. Y eso es lo que dijo este fariseo, aunque con una mala motivación, ¿no? Seremos felices en la presencia de Dios, en la compañía de los santos. Con toda razón el salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermosas palabras y qué realidad es la que nos aguarda. Por eso Pablo y Pedro y todos los autores bíblicos siempre nos exhortaron a poner nuestra mira en las cosas de arriba, a echar mano de la vida eterna, a tener en mente y en la conciencia la venida de Cristo, a vivir como peregrinos, entendiendo cuál es nuestra verdadera patria, la patria celestial. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Hermanos, esto es la gloria eterna. Esta es la verdadera gloria eterna. Mucho se habla de la gloria eterna, ¿no? Creo que en la Copa Libertadores está ese eslogan, la gloria eterna. ¡Qué mentira eso! Si al otro año tenés que ganarla de vuelta, ¿cuánto duró esa gloria? Nada, nada. O sea, es pasajero, nada. Ni un mundial, todo eso es chiquito, es diminuto. La Biblia dice que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que sale el sol, la hierba se seca y la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Todo lo que el hombre pudo admirar en un momento queda como nada, hermanos. Queda caído en la tierra, nadie más se acuerda. ¿Cuánto te deleita una flor? La última vez que tu esposo te regaló una flor, ¿no? ¿Cuánto te deleitó eso? Capaz un mes duró la flor ahí, pero ¿te acordás de eso? Ya no existe, no sirve para nada. Así es la gloria del hombre. Podemos hacer mucho alarde de los logros, de las realizaciones del hombre, de las metas, de los objetivos alcanzados. Pero al final, ¿en qué queda todo eso? En nada, en un gran vacío, en un gran vacío. Nadie va a tener
memoria en el cielo de lo que es una gloria terrenal pasajera. ¿Dónde están esos personajes gloriosos de la tierra ahí? ¿Dónde están sus hazañas deportivas, su conocimiento, su investigación, sus avances? ¿Vos pensás que alguien va a estar celebrando eso en el cielo? Nadie, porque eso es de ningún valor en el cielo, ¿no? Van a sufrir muchas de esas personas si no ponen su confianza en Cristo. Aunque ahora hayan sido muy aplaudidos en la tierra, en el cielo van a ser completamente ignorados. Pero si vos y yo vivimos para la gloria de Dios, en la eternidad no vas a pasar desapercibido, porque vas a poder alabar a Dios y se va a ver todo el fruto de una vida vivida para la gloria de Dios. Ahora, esta declaración no está sacada de contexto en la Biblia, ¿no? Sino que también armoniza con otras verdades. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis capítulo 19, acompáñame con tu Biblia ahí a ese pasaje. Apocalipsis 19, ya volvemos a Lucas, pero fíjate el versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes multitudes, que decía: aleluya, esto es gloria a Dios. Porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Hermoso. Decían aleluya, y la razón por la que decían era porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Y el versículo 7, hay un llamado acá y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el versículo 9, mirá esta declaración que dijo el fariseo también, muy parecida. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a esta cena. En la parábola se describe a un hombre que está llamando a sus cenas, a una gran cena. Y ya vamos a ver eso, pero déjame mencionarte algo introductorio en cuanto a la parábola, y es el propósito de las parábolas. Una parábola es una ingeniosa imagen en palabras sencillas que ilustra una realidad profunda y una lección espiritual que no pasa desapercibida. A la misma vez que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, ellas mismas son las que producen un efecto contrario en aquel que no quiere oír y que se opone a Cristo. Las parábolas en realidad tenían un doble propósito: esconder la verdad a la gente que está satisfecha de sí mismo y se consideraba demasiado especial para aprender, y revelar la verdad a esas almas deseosas, hambrientas, que tienen la fe semejante a la de un niño con hambre y sed de justicia, ¿no? Entonces las parábolas van a producir un fruto precioso en aquellas personas que creían, pero a su vez son un juicio de Dios para aquellos que le rechazan. Ese es el propósito de las parábolas. En Mateo 13, 10 al 15, ahí tenés una gran descripción del propósito de las parábolas. No van a entender a aquellos que han cerrado su corazón. Y quiero decirte algo, no es que no van a entender porque no se puede entender intelectualmente, sino que eso no les va a parecer sensato, no les va a parecer relevante. Pablo dijo que el evangelio es locura para los que se pierden. O sea, es una locura esto. ¿Cómo puede ser esto? No es que no lo entienda, pero es una locura. ¿Cómo es que tengo que vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo es que ahora tengo que abandonar toda mi vida y vivir solamente para los propósitos de Dios? Es una locura eso. O sea, hay que amarse un poco a sí mismo. Y la Biblia dice que nos amamos demasiado, ¿no? Así que el hombre natural no puede entender esto. Esto es una locura. Así que aquellos que no tienen fe no pueden entender la parábola. Hermanos, esto no era verdad solamente para los fariseos. Porque a veces uno dice, mirá, y se endurecían más y todo, y lo miramos allá a lo lejos, ¿no? A los fariseos. Pero este principio tiene que ser una advertencia para nosotros hoy. La manera en cómo dispongamos nuestro corazón para escuchar puede traer mucho fruto a nuestra vida.
o mayor endurecimiento. Hermanos, las parábolas son el juicio de Dios para aquellos que no disponen su corazón. Ahora vos podés pensar, bueno, yo vine a la iglesia, así que ya está, ya debo tener un corazón preparado para escuchar. Pero no creas que solo porque estás sentado ahí ya tu corazón está listo para escuchar. Debes escuchar estas palabras con una actitud reverente y hambrienta. Tiene que haber un corazón deseoso de escuchar. Y eso se va a ver en la medida que te comprometas a obedecer de inmediato las implicaciones de este texto. Debemos tener la prontitud para reconocer nuestro pecado si es que el pasaje lo expone y arrepentirnos, confesar delante de Dios y hacer un cambio de 180 grados si es que mi vida va en otra dirección a los que demanda este pasaje. Debemos tener tal hambre y sed de justicia que no nos conformemos con nada menos que la doctrina sustanciosa de la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra actitud. Debemos poner nuestra esperanza en las palabras de esta parábola como en toda la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios como nunca antes la hemos escuchado. Y aplicarla a nuestra vida de manera inmediata. Si es que queremos disfrutar de la gloria eterna del reino de Cristo, hermanos, escuchemos con mucho cuidado estas palabras. No lo tomemos a la ligera, porque los principios de Mateo 13 siguen vigentes. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios no ha perdido relevancia y se sigue aplicando a la vida de los discípulos. Así que pensando en esto, y vamos a dar lectura a la parábola. Te leí el versículo 15, lo que da ocasión a la parábola, y ahora leamos la parábola. Versículo 16 hasta el 24 dice: Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y el siervo dijo: Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El pasaje nos muestra el carácter compasivo y justo de Dios, invitando a las personas a ser parte de su reino. Eso es principalmente lo que muestra el pasaje. Pero a su vez nos advierte sobre lo trágico que es tomar los beneficios del Evangelio sin abrazar las implicaciones del Evangelio. Así que sí, el pasaje nos muestra un Dios compasivo, pero también nos muestra un Dios justo. Y hay una advertencia acá. Si nosotros decimos que creemos en Cristo solamente para que nos vaya bien o porque nos parece muy lindo todo, o si estamos dispuestos a tomar la cruz de Cristo y seguirle, porque esas son las implicaciones del Evangelio. Titulé este sermón pensando en el versículo 15, lo que da lugar a esta parábola, y esto tiene que ver con el reino glorioso de Cristo, ¿no? Con la verdadera gloria eterna, ¿no? Así que el título en esta mañana es La gloria eterna del reino de Cristo. La gloria eterna del reino de Cristo. Y en primer lugar, veamos algunas características de este reino a través de esta parábola. En primer lugar, la gloria eterna del reino de Cristo es ofrecida por la bondad inmerecida del Padre. La gloria eterna del reino de Cristo es ofrecida por la bondad inmerecida del Padre. Versículo 16 dice: Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Los banquetes eran eventos muy importantes en la sociedad de aquellos tiempos, ¿no?
No eran sucesos comunes, no era como, bueno, vamos a comer algo, vamos a comer un asado. No es tan común eso hoy, pero esto era más especial incluso. De hecho, era imposible entrar a una cena como esta si no eras directamente invitados. Algunas personas, esto era tan importante este evento, que a algunas personas se les permitía mirar desde la ventana todo lo que estaba sucediendo en la cena, ¿no? ¿Y cómo hacían para reconocer si alguien no había sido invitado? Bueno, a los convidados se les daba un vestido especial para ir. En lugar de una tarjeta de invitación, se le decía, esta es la ropa, este es el atuendo con el que tenés que venir. Así que no podía pasar desapercibido alguien que no estaba vestido para esta ocasión. Eso lo podemos ver en Mateo 11, 22, 11. Además, en el contexto en el que Jesús va a contar esta parábola, no está hablando de una cena grande solamente, sino de una gran cena. Ahí la palabra gran es la palabra griega mega, de donde viene megas, viene algo muy grande. Es mega cena, ¿no? Este banquete va a destacar entre cualquier banquete. Ya un banquete era un evento cultural y social importantísimo, pero este era el banquete de los banquetes. Y no solamente por su calidad era bueno, sino también en cuanto a la abundancia, porque dice, convidó ¿a quién? A muchos. Muchos fueron invitados. Esto no era una cena VIP donde era espectacular todo, pero bueno, algunos seleccionados nada más. Esto era calidad y cantidad. Era un gran banquete. Y el versículo 17 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, todo está preparado. Venid que ya todo está preparado. Fíjate que esto, acá no hubo improvisación, se los invitó antes, hubo un tiempo prudente para estar con todos los preparativos, esto era un evento grande, y cuando ya todo está listo, envía a su siervo a decir a los convidados que vengan que ya todo estaba listo, ¿no? Todo esto realza lo especial que era esta cena. Los convidados tenían que haber estado atentos, tenían que haberse preparado para este evento, tenían todo con anticipación, todo el mundo estaba hablando de esto, la sociedad estaba hablando de esta cena, así que no había nada que hacer excepto ir a esta invitación, acceder a esta invitación. Y cuando Jesús está contando la historia, está interactuando con el público. Y la gente, todas las personas de acá, a nadie se le ocurriría perderse un evento como este. De hecho, cuando Jesús está contando la historia, vos podés imaginar las caras de estas personas. Qué lindo sería ser invitado a una cena de honor como esta. Qué grande sería, ¿no? Cuánto prestigio traería. Así que en la mente de la gente era inimaginable que alguien esté dispuesto a perderse esto si fue invitado. Pero ¿qué vemos en el texto? Que los convidados comenzaron a colocar todo tipo de excusas para no asistir. Ahora vamos a ver un poco en cuanto a estos detalles, pero veamos un par de puntos que Jesús quiere enseñar en cuanto a la parábola. El dueño de la casa lo que va a hacer es representar a Dios, que hizo una invitación. El banquete representa la salvación del reino de Dios. Y los invitados habla específicamente de los israelitas y probablemente también otros gentiles que habían abrazado la fe judía. La primera invitación tiene que ver con las promesas de Dios, con los beneficios que el reino trae. Y fue entregada, claro, por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos fueron los que invitaron a tener una relación con Dios y su pueblo aceptó, pero aceptaron solamente el beneficio del reino, mas no quisieron tener comunión con su reino. El pueblo de Israel no merecía esta invitación de parte de Dios, pero no porque la haya rechazado. Aun si accedía a esta invitación, no merecía esta invitación. Nadie merece la invitación de parte de Dios. Ahora, aunque el pueblo de Dios va a rechazar la invitación de su gran bondad, aún nada va a detener la bondad de Dios, porque Él va a buscar a otros, ¿no? Los planes de redención de Dios no van a poder ser frustrados. Por eso, cuando le hacen saber esto al padre de familia, a este hombre, Él va a dar nuevas órdenes a sus siervos y les va a decir, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad
y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Fíjate la orden, y hay que prestar mucha atención a estas palabras. Ve pronto. El tiempo del verbo en el idioma original sugiere algo urgente. Esto se tiene que hacer de inmediato y se intensifica con esa palabra pronto. Esta es la máxima expresión para describir la rapidez con que tiene que hacer hecho algo. De hecho, esta palabra de ir se usa en otros evangelios para describir a las personas que estaban endemoniadas, que nadie las podía retener, que salían de los sepulcros alterados y todo precipitados. Bueno, este es el sentido que le da Lucas acá. Ve pronto, o sea, que nada te detenga. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. No hay tiempo que perder. Si es posible, llévate todo por delante, pero hacé lo que tenés que hacer. Esa es la urgencia. Con esa tenacidad tenía que ir su siervo. No hay tiempo que perder. Dios en su gran bondad va a mandar a sus siervos a ir, palabra clave también, y atraer a todos los que jamás podían haber imaginado estar en un evento como este, tener este privilegio, ¿no? Así que ellos tienen que ir, fíjate a dónde tienen que ir, a las calles de la ciudad, a las calles de la ciudad. Y van a ir comunicando esta invitación. Es una gracia que otros puedan participar. Y los siervos hacen esto, obedecen. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Aún hay lugar. Hicimos como mandaste y aún hay lugar. Así que ahora el dueño de la casa le va a decir a sus siervos nuevamente esta orden. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. No solo a los que están por las calles de la ciudad, los que tienen algo que ver quizá con la religión y quieren tener parte con el pueblo de Dios, sino aún aquellos que están lejos, que no saben nada de las promesas de Dios, los que son ajenos a la vida de Dios, los que están afuera, lejos de todos estos beneficios. Un comentarista dijo sobre esto, este último grupo estaba formado por personas incluso más bajas en la escala social que en la gentuza de las calles de la ciudad. Eran personas que no tenían casa donde vivir, personajes sospechosos que vivían fuera de la ciudad en burdeles, albergues andrajosos y posadas de caminos, incluso en los vallados. Debido a que estos estaban dispersos, sería más difícil y consumiría más tiempo llegar hasta donde ellos están. También sería más complicado obligarlos a entrar, ya que estarían aún más renuentes que los pobres de la ciudad. Es tremendo esto, hermanos, porque el rechazo de Israel no frustra los planes de redención de Dios. Él en su providencia va a usar esto para salvar a muchos. Pablo lo va a decir de esta manera, por su transgresión, o sea, la de Israel, vino la salvación a todos los gentiles. Así que el Dios bondadoso lo que hizo fue manifestar su bondad, su carácter bondadoso, aun cuando se lo estaba rechazando. Y Él manifiesta su bondad para con nosotros de esta manera, ¿no? Acompáñame ahí un pasaje en Tito, capítulo 3, Tito capítulo 3. Versículo 3. Dice hasta el versículo 7, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí tenés un contraste tremendo en el versículo 4. Subrayalo si querés. Pero, este es un buen contraste. A veces los peros no son buenos, ¿no?
pero este pero es un pero de gracia. Es un contraste en lo que éramos y no lo que somos ahora. Es un contraste entre lo que éramos y lo que Dios hizo por nosotros. Fuimos invitados al banquete celestial por la gracia y la misericordia de Dios. Algunos andábamos por las calles de la ciudad, ¿no? Otros fuera de los vallados, fuera de la ciudad, pero todos viviendo perdidamente. Claro, algunos en vicios, droga, alcohol, diversos placeres temporales de este mundo, mientras que otros le dábamos la espalda a Dios, aun cuando nuestra vida moralmente era aceptable. ¿Por qué? Porque vivíamos vidas egoístas, centradas en nosotros mismos. Lo único que movía nuestro corazón era nuestra propia ambición, persiguiendo ilusiones que prometían mucho, pero en realidad no daban nada, persiguiendo cosas materiales, temporales, para solucionar un problema eterno en nuestro corazón. Imposible. Tratando de tapar ese vacío insoportable en nuestra vida. En esa condición es que nos llega una preciosa invitación. No la esperábamos. Era inimaginable. No lo merecíamos. No teníamos nada que ver con estos banquetes. No teníamos nada que ver con las cosas de Dios. Pero por gracia llegó esa invitación a nuestra vida. Esta invitación nos muestra solamente cuán bondadoso es el Señor. Cuán bueno es Dios. ¿Por qué Él me salvó? ¿Por qué me invitó a su banquete celestial? Por gracia. Porque Él es bueno. Así que esto tiene que asombrar nuestro corazón. Hermano, todavía estamos asombrados por esta gracia perdonadora de Dios. Con cuánta frecuencia estamos agradeciendo y alabando al Señor por habernos invitado sin ninguna razón a su gran cena. Estamos meditando y quebrantándonos con estas cosas profundamente. Hermano querido, esto no es cuestión de primer amor, como se dice muchas veces. No, pasa que ese era el primer amor. No, no es el primer amor. Esto es una cuestión de conciencia, hermanos. Muchos problemas suelen cargar nuestro corazón, suelen ahogarnos y estamos ahí insatisfechos, quejosos. Y vamos a pensar que nos va todo mal en nuestra vida, ¿no? Pero si acaso hemos sido invitados a la gran cena, si tenemos el privilegio de estar en el reino de Cristo, eso tiene que llevar todo lo demás por encima. Ese era nuestro principal problema, que no teníamos participación con Dios. No teníamos comunión con Cristo. No podíamos ver su hermosura, no nos podíamos deleitar en Él. Lo odiábamos, pero Él murió por nosotros. Él nos rescató de esa vana manera de vivir. Ahora hemos sido invitados, pertenecemos a su reino. Eso tiene que llenar nuestro corazón profundamente. Cuando pensamos en la gloria eterna del reino de Cristo y cómo Él nos invita a ese reino, tenemos que pensarnos, pero ¿quién soy yo para ser invitado? Eso tiene que llenar de gratitud nuestro corazón. Por eso cuando Pedro le escribe a los hermanos a que resistan en la verdadera gracia de Dios, que afirmen su corazón en eso, estos hermanos estaban en pruebas. Pero todo lo que describe Pedro en el capítulo 1, ¿qué es? La salvación, hermanos. Porque aunque el creyente puede estar victimizándose y autocompadeciéndose de todo lo que le pasa en esta vida, no tiene que caer en ese estado. Tiene que recordar que ha sido salvo y que tiene una herencia preparada en los cielos. Eso tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón. Así que la gloria eterna del reino de Cristo es ofrecida por la bondad inmerecida del Padre, pero en segundo lugar, es rechazada por la dureza del corazón del hombre. Vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, fíjate cómo lo va a decir la parábola. Versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Comenzaron a excusarse, literalmente es a liberarse del compromiso, con respeto, pero avisando, mirá, te aviso que no, o sea, muy gentilmente, pero comenzaron a liberarse de todo el compromiso que traía el reino de Dios. Y lo hacían de manera constante. Hermanos, el rechazo a Dios y su bondad es la realidad constante y natural del ser humano. Al principio, estos eran personas que habían aceptado ir a las bodas, ¿no?
así como el pueblo de Israel aceptó las promesas de Dios. Ellos no tenían ningún problema con la forma de la religión, con la liturgia, eso podían aceptarlo. Pero cada vez que se los llamaba a un compromiso con el contenido de la ley, se sentían incómodos y evitaban todo lo que tiene que ver con entregar la vida a esto. Así que ellos querían un reino por los beneficios que este reino podía ofrecer, pero no querían al rey, no lo querían. Así que comenzaron a excusarse. Para los que están oyendo esta parábola, en ese momento esto era totalmente ridículo. Difícilmente hayan escuchado en toda su vida una historia más ridícula que esta. Por todo lo que representa un gran banquete así, nadie va a decir que no. Y menos usando las excusas que ellos estaban usando. Todo era absurdo. Fíjate, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Ahí es un clamor, ¿no? Por favor, perdóname, pero compré esto. La excusa esta no tenía sentido. Una hacienda, ¿a dónde se iba a ir después del banquete? A ningún lado, iba a estar ahí. Terminaba el banquete, iba a estar ahí. Y además nadie iba a comprar una hacienda a ciegas. Por lo tanto, era evidente que el hombre ya había ido a verla, ¿no? Ya era consciente de esto. Así que además estaba mintiendo. Ningún campo, ninguna posesión en esta tierra tiene más honor y gozo que asistir al banquete celestial. La segunda excusa también es otra ridiculez. Dice, otro de los convidados dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Una vez más, probar los bueyes recién comprados no era urgente. Era algo que se podía hacer después de la boda. Pero vos pensás 5 yuntas de bueyes, una cantidad considerable, ¿no?, de animales. ¿Vos pensás que no pudo haber mandado a alguno de sus siervos? Porque si este tenía todo este dinero para comprar lo que compró, entonces significa que tenía siervos. Eso implica que podían haber mandado a uno de sus siervos. Él no quiso ir, no quiso este compromiso, no quiso la comunión. Y el otro ofreció el tercer absurdo. Dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Ni siquiera le pidió perdón, ¿no? Me casé, no puedo ir. La relación esta no me permite. Pero esto era absurdo en este tiempo, no porque el matrimonio no sea legítimo, sino por cómo los fariseos veían el matrimonio y cómo toda la sociedad veía el matrimonio. La sociedad judía no estimaba a la mujer en el lugar de honor que Dios le había dado. La menospreciaban. Así que esta excusa fue ridícula y también confrontativa para ellos, ¿no? Aparentemente ninguno de estos hombres dijo no al banquete, sino puso una excusa. Ellos dijeron, bueno, no podían comprometerse con el banquete y te resumo las excusas. Posesiones materiales de por medio, relaciones personales de por medio. Posesiones materiales y relaciones personales de por medio. Por esas dos excusas, ellos no quisieron participar del reino. Esto es tremendo, hermanos, porque estos religiosos creían que eran parte del reino de Dios solo por haber aceptado las promesas de Dios como ciertas. Pero estaban rechazando al Rey, a Cristo mismo. Esto puede ser una realidad en esta mañana en la vida de muchos hoy. Capaz vos pensás que sos parte del reino porque aceptaste los beneficios de la salvación. Dijiste, yo no quiero ir al infierno. ¿Y qué tengo que hacer? No puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo me escapo del infierno? Recibo a Cristo. Ah, y eso me da el beneficio de ir al cielo. Listo, acepto eso. Eso es aceptar la invitación inicial. Pero ese es un evangelio centrado en el beneficio del hombre, por lo tanto en el hombre. Ese evangelio no es el evangelio glorioso, centrado en Dios. Así que muchos pueden estar muy convencidos, como este hombre que brindó y dijo, bienaventurados los que coman pan. Pero aceptaste solamente el beneficio del evangelio. Pero te olvidaste de las implicaciones. Te olvidaste del Rey. Te olvidaste del Señor del reino. Así que muchas veces podemos decir,
No estoy preparado para comprometerme con el Señor. ¿Por qué? Bueno, mi trabajo no me lo permite. Podríamos pensar en este hombre que tenía una fuente de sustento, ¿no? La yunta de bueyes. O estoy haciendo en mi casa, las posesiones materiales no me lo permiten. O las relaciones familiares no me permiten crecer y comprometerme con el reino de Dios. Hermanos, cuando nosotros ponemos excusas para no entregarnos al reino de Dios y cuando esas excusas están en el trabajo, entonces nunca entendimos para qué Dios verdaderamente diseñó el trabajo. Si nuestras excusas para someternos al señorío de Cristo es en cuanto a las relaciones familiares, entonces nunca entendimos el propósito de la familia en el diseño de Dios. Si nosotros ponemos las posesiones como excusa para no someternos al señorío de Cristo, entonces nunca entendimos cuál es el valor y el significado o la utilidad que tienen las posesiones materiales. Porque nada de esto es contrario al reino de Dios. Pero estos pusieron la excusa, ¿no? Y es una excusa ridícula. Pensando, bueno, Dios me entiende, quiero comprometerme con la iglesia, pero bueno, esta situación, la crianza, el niño que es pequeño, que es grande, que es adulto, que está estudiando, que no está estudiando, el embarazo, mi esposa, mis padres, mi esposo, mis hijos, todo tipo de excusas podemos poner. Pero eso es no tomar en serio el señorío de Cristo. Hermanos, poner el trabajo como excusa para no someterme al señorío de Cristo, qué ridículo, ¿no? Un trabajo que perece en esta tierra y no trabajar para lo que es eterno. Así de ridículos sonaban estos hombres y así de ridículo debemos sonar nosotros muchas veces, ¿no? Cuando ponemos un montón de cosas, ¿no? Y decimos, bueno, pero aunque yo pongo todas estas excusas, yo entendí el Evangelio. Yo creí en Cristo. Ahora vamos a ver si creíste en Cristo o no. Porque creer en Cristo no es solamente tomar el beneficio, es tomar todo, las implicaciones, es tomar a Cristo, es dejar que Él sea el Rey y el Señor de tu vida, de mi vida. Pero ellos habían vendido a Cristo por una fuente de sustento. Ellos habían vendido a Cristo por posesiones materiales. Ellos habían vendido a Cristo por relaciones familiares. ¿Y nosotros hemos traicionado a Cristo también por alguna de estas cosas? Hermanos, si Cristo no es el Señor de nuestra vida, entonces quiero decirte que no es nada en nuestra vida. No es nada. No alcanza con que digamos palabras. Lo que va a exponer nuestro corazón es cómo nos estamos relacionando en el reino de Cristo que decimos estar con todas esas cosas. Con nuestra fuente de sustento, con las posesiones materiales y con las relaciones familiares. Eso va a exponer verdaderamente quién es nuestro Rey. Y Santiago 5 dice que el moho va a testificar, ¿no? Aun cuando nosotros no queramos confesar, el moho de las posesiones que hemos acumulado va a hablar. Pero nota que los otros dos grupos, aunque estaban lejos de esta invitación inicial, también tenían que ser persuadidos. Mira, hay que salir a buscarlos. Eso implica que voluntariamente no quieren venir. Fíjate, dice, manda a sus siervos a ir a las calles de la ciudad, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Estos estaban desprovistos de toda capacidad individual para acceder a la senda. Así que, ¿qué había que hacer? Había que traerlos. Había que traerlos. Aún los que están afuera, sabiendo que tienen un lugar ahí, necesitan ser persuadidos a entrar. Todos tienen que ser forzados a entrar. Nadie, hermanos, de su propia iniciativa desea ir a Dios. Nadie. Bueno, ya me va a llegar el momento en que voy a decidir. Nunca va a pasar eso. No creas esa mentira. Nunca vas a decidir ir a Cristo. Nunca. Eso es algo que Él tiene que hacer en tu vida. Así que si escuchás la palabra de Dios, no te resistas. Entregate voluntariamente al Señor. Porque nadie va a tomar la iniciativa de ir. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere. Y dijo, nadie, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado por el Padre. Nadie va a ir a Cristo, si el Padre no lo trae. Por eso la orden es fuérzalos a entrar.
¿Y esto por qué? Porque el Espíritu Santo hace una obra de convencimiento de pecado, justicia y juicio conforme se le predica el Evangelio a esta gente. Es una obra forzosa en el corazón. ¿Por qué? Porque él tiene que lidiar ahora con lo que es luz cuando estuvo en tinieblas. Le resulta incómodo exponerse a la luz del Evangelio, donde se le dice que nada en él es bueno, que es malo, que no puede impresionar a Dios con nada, que aún lo mejor que pueda hacer delante de la Biblia es considerado como nada, como basura, como inmundicia, y su vida es una completa suciedad. Para que una persona llegue a pensar así, el Espíritu Santo está convenciendo, está haciendo una obra forzosa en el corazón, donde esta persona está luchando para no aceptar la verdad. Pero Dios la va a quebrar, la va a humillar a tal punto que él pueda recibir el regalo de la gracia de Dios, la salvación, la invitación a este banquete celestial. Para que realmente el pecador acepte y sea traído, tiene que ser forzado. Va a haber luchas, va a haber reproches, va a haber dudas, va a haber argumentos, va a haber una mente y una voluntad que tienen que ser forzados. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo, el reino glorioso de Cristo, naturalmente es rechazado por la dureza del corazón del hombre. Algunos abiertamente lejos de Dios, de las cosas de Dios, pero otros honestamente rechazando a Cristo. Tanto una cosa como la otra es grave. Alguien puede decir, bueno, yo te soy honesto, mira, yo no te quiero hacer perder el tiempo, yo voy a venir a la iglesia, todo, pero yo no puedo someterme al señorío de Cristo. No puedo, o sea, quiero vivir para mí, quiero tener mis cosas, yo no puedo dejar todo para servir al Señor. Yo te soy honesto. Bueno, honestamente te vas a ir al infierno, porque no podés tomar una cosa de Cristo y no la otra. O Cristo es tu Salvador y Señor o no es nada para tu vida. Así que por más que sea honestidad, tus palabras, no sirve para nada la honestidad. Lo que se requiere es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Eso se requiere. Y lo que tenemos que preguntarnos en esta mañana es, ¿Cristo el Señor de nuestra vida, hermanos? ¿Y de qué manera se refleja entonces eso en nuestra vida? ¿Cómo se refleja el señorío de Cristo en nuestra vida? Y específicamente, ¿cómo se ve el señorío de Cristo en mi vida en relación a las posesiones, en relación al trabajo, a mi sustento? ¿Cómo se refleja que Cristo es el Señor de mi vida en relación al trato familiar que tengo? Es mucho para examinar en cuanto a este punto, pero veamos algo más en cuanto a la gloria eterna del reino de Cristo. Es ofrecida por la bondad inmerecida del Padre, es rechazada por la dureza del corazón del hombre, pero es predicada por los incansables siervos del Padre. Fíjate, el texto va a decir, y a la hora de la cena envió. Eso tiene que ver con la comisión. Esto es enviado, la palabra acá es el sustantivo apóstol, es enviado. Envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Los siervos son enviados 3 veces en esta parábola. Primero a los que eran convidados, luego a los que están por las calles de la ciudad y por último a todos los que están fuera. Esta es la invitación al banquete celestial que hace Dios por medio de sus heraldos. Hermanos, nadie va a ser parte del reino, nadie va a disfrutar del banquete sin antes haber escuchado la proclamación fiel del mensaje de los mensajeros fieles de Dios, de sus siervos. Este hombre podía haber ido directamente, pero eligió enviar un mensaje por medio de sus siervos. Y ese es el patrón bíblico que vemos en cuanto a la salvación. Acá no solamente está representada la tarea de los profetas del Antiguo Testamento, la predicación de Juan el Bautista, que le decía al pueblo que se arrepientan, que él iba preparando el camino del Señor. También está representada la responsabilidad de la iglesia que tiene que llevar esta invitación hasta lo último de la tierra, fuera de la ciudad, en los vallados, en los caminos, y forzar al pecador. Y vamos a aprender algunas lecciones en cuanto a este siervo. En primer lugar, la responsabilidad personal del siervo. La responsabilidad personal del siervo.
Fíjate los singulares acá, es llamativo esto, porque cuando lo leía pensaba yo en plural, aunque lo leía en singular. Fíjate, dice a su siervo, vuelto el siervo, ve pronto, trae acá, dijo el siervo, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, fuérzalos. Todo en la primera persona del singular. ¿Te das cuenta? Hay un énfasis intencional en los singulares. Si bien la gran comisión es dada a la iglesia y es la responsabilidad de la iglesia, cada heraldo, cada representante tiene una responsabilidad particular. Esto es tremendo porque no podemos descansar en lo que otro haga, Necesitamos estar comprometidos de manera personal con la causa. Esto es hacernos cargos de la gran comisión. Lo que debemos pensar es cómo nos vamos a hacer cargo, cómo me voy a hacer cargo yo en la obra misionera. ¿Qué parte voy a tener yo? ¿Dónde va a estar mi propia entrega? Claro, todos son llamados, pero delante de Dios no vamos a tener una aprobación colectiva. No, es que pertenecíamos al grupo de las iglesias bíblicas misioneras, así que debemos estar aprobados todos en cuanto a las misiones. No, Dios nos va a juzgar en forma personal, individual, particular. Decimos que la obra misionera se hace con las manos que dan, con las rodillas que oran, con los pies que van. Pero no podemos relajarnos en nuestra responsabilidad. Siempre tenemos que estar buscando las oportunidades para hacer esto simultáneamente. Capaz no todos van a ir a la selva, pero todos pueden predicarle a su vecino, a su compañero de trabajo. Capaz no todos van a estar 5 horas orando, pero al menos tenemos que clamar a Dios por los perdidos. Esto lo tenemos que concientizarnos de que la responsabilidad es personal. Estos siervos incansables que van a proclamar el mensaje entienden que no basta con que predica mi hermano en la ferretería. Gabriel tiene que predicar. Tenemos que verlo de esa manera, hermanos. Cada uno tenemos que predicar el evangelio. No vamos a obtener en forma colectiva la aprobación, te repito, sino personal. Hermanos, Dios nos ha regalado preciosas relaciones, ¿no? Que podemos unir fuerzas y hacer esta tarea. Llegamos lejos, ¿no? Con todo lo que el Señor ha traído. Pero nosotros no solo tenemos que involucrarnos en la obra misionera, tenemos que empezar a cambiar un poco algunas perspectivas. Debemos hacernos cargo de la obra misionera. Mira, hay muchas personas, les contaba el domingo pasado que uno de los hermanos de la selva hace 2 años vino a Argentina a estudiar y este va a ser su 3er año. Pero ¿quién le pagó el pasaje? ¿Y quién lo sustentó durante estos 2 años? Y aún el misionero, este discípulo de Sofía Müller que va a venir a la conferencia misionera, ¿quién le pagó el pasaje? ¿O quién va a sustentar a Garrido que va a venir 1 año? ¿Cómo se genera todo eso? Uno dice, bueno, no, la iglesia de San Justo, la iglesia de la Unión. ¿Y nosotros? ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de eso? Entonces, tenemos un montón de terreno acá para traer familias enteras. Pero tenemos que hacernos cargos, hermano. Ya sea con nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra oración, ir a predicar el evangelio. Pero tiene que estar en sintonía con toda nuestra vida, con lo que somos. Es nuestra responsabilidad personal. No podemos mirar para otro lado, hermanos. En segundo lugar, lo que aprendemos en cuanto a estos siervos es la obediencia radical del siervo. Nunca un cuestionamiento, nunca se sugiere nada nuevo, acá no hay reproches. Todo lo que dice, en todo lo que es enviado a este siervo, obedece. Fíjate, el versículo dice, se ha hecho como mandaste, ¿no? No se hizo más, no se hizo menos, no se agregó nada, no se quitó nada. En primer lugar, la llamada Gran Comisión es un mandamiento. Es un mandamiento. Se requiere obediencia de nuestra parte. Mateo 28 nos dice, por tanto, bueno, sentid que debéis ir, o no dice, bueno, tened compasión, misericordia por esta gente, y cuando tu corazón se llene de compasión, andá y predicad el evangelio. No. El mensaje de salvación debe ser predicado, porque es una orden de parte del rey. El rey envió a su siervo. El dueño de la casa dice, ve pronto,
trae acá, ve por los caminos, fuérzalos a entrar. Eso es lo que él dice. Los heraldos del rey son caracterizados por representar las palabras de su rey con fidelidad al pie de la letra. Ellos obedecen. Hermanos, como iglesia ya hemos sido enviados al mundo. Esto ya lo mencionamos. Hemos sido enviados a cada etnia a predicar el evangelio. Somos responsables de todas las etnias. Y vamos a llegar a todos los lugares donde Dios quiera y abra puerta para que lleguemos. Pero cuando veamos la oportunidad, no vamos a pensar si es que tenemos que acceder a esa oportunidad. ¿Será que tenemos que ir? ¿Será que somos...? No, ya está. Nosotros no decidimos absolutamente nada en la Gran Comisión. Solamente obedecemos. Alguien ya decidió por nosotros. ¿Quién decidió por los siervos? El rey. Dios. Dios dijo ya. ¿Y cuándo lo dijo? En Mateo 28. Por tanto, id. Punto. Se acabó la historia. Es una cuestión de obediencia. Lo único que evaluamos nosotros son las oportunidades. A ver si puedo ir, si coinciden las fechas, si nos alcanzan los recursos, pero no si tenemos que ir o no. Ya tenemos que ir. Por obediencia. Es lo que tenemos que hacer. Pablo dice que si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué cosa? Necesidad. Y hay de mí sin anunciar el evangelio. No sé si alguna vez pensaste que no predicar el evangelio es pecado, pero lo es. Es pecado no predicar el evangelio. Es pecado no abrir nuestra boca y compartirle a otros acerca de Cristo. No hacer lo que sabemos que debemos hacer. Según el pasaje ahí en 1 Corintios 9:16, es un pecado que acarrea maldición, porque dice, ay de mí. O sea, viene un juicio de Dios sobre mi vida, porque mis manos están manchadas de sangre. No les advertí al pecador para que se arrepientan de su mal camino y sean convertidos. Y ellos murieron por su pecado, pero yo soy culpable por no haberles predicado. O sea, esto lo tomamos muy a veces como, bueno, este es un creyente, pero es un muy buen creyente y por eso predica. No, la realidad de lo que somos nos tiene que forzar a predicar. Pablo sabe que si lo hace de buena gana va a tener una recompensa, pero de todas formas él recibió la orden. Hermanos, la gran comisión no es cuestión de gusto personal, no es cuestión de vocación o metas personales, sino es una cuestión de cuánto nos vamos a someter al señorío de Cristo. La gran comisión es una cuestión de sumisión, sin importar lo que haya que enfrentar. En un momento, a mí me encanta la selva, me gustó, no es que me encanta, me gustó, no me pareció desagradable. Me gustan los paisajes, el agua y todo, pero si los puedo ver desde un vehículo mejor, mejor todavía, ¿no? Pero no es que me gusta el Amazonas. O sea, ustedes me ven a mí cazando víboras. No soy eso, no es mi gusto personal. Pero en un momento te tenés que replantear. O sea, ¿yo estoy acá para agradarme a mí mismo o para hacer lo que Dios quiere? Y eso es una cosa, pero tengo que hacer todo lo que Dios quiere que haga, ¿no? Entonces, tenemos que estar involucrados en hacer discípulos. Hermano querido, no necesitamos un llamado extra aparte de lo que el texto nos dice. No necesitamos que Dios lleve nuestra atención a una circunstancia especial que nos haga salir a la obra misionera. No necesitamos ni siquiera el testimonio de un misionero que nos venga a compartir todo lo que Dios está haciendo por los necesitados. No necesitamos nada de eso. Amén si eso nos estimula, nos influencia. Lo único que necesitamos es ser sumisos a los textos. Vayan y hagan discípulos. Pero no solamente se ve la obediencia del siervo, sino el corazón compasivo del siervo. El siervo hace todo lo que tiene que hacer, pero él conoce el corazón de Dios. Sabe que Dios ama a los pecadores y Dios quiere salvar a los pecadores. Por eso va a decir, estamos haciendo todo lo que mandaste, pero aún hay lugar. Notemos que esto no lo pensó solamente para sus adentros, ¿no? Él podía haberse conformado con hacer todo lo que se le pidió. Pero este siervo aprendió a tener compasión. Escucha esto, hermano. Él aprendió a tener compasión. Aprendió a amar al perdido. Y por esa razón él va a clamar, Señor, Señor, fíjate, Señor,
Sabe que Dios gobierna todo. Él dice, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Esta es la actitud de alguien que ama verdaderamente. Señor, mirá a Tristán Suárez, mirá a nuestra comunidad. Señor, haz algo. Señor, por favor, obra en gracia, prepara los corazones. No sabemos del fruto que Dios vaya a traer en la campaña evangelística, pero tenemos que orar así. Señor, hay lugar, hay lugar. Salva personas. El salmista decía en Salmo 12, salva a Jehová, salva a Jehová. Veía la decadencia moral y clamaba al Señor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, es rogar al Señor. Jesús enseña eso en Mateo capítulo 10, cuando ve las grandes multitudes, Él tuvo compasión de ellas. Y Él les dijo, rogad al Señor de las mies. No va a enviar experiencias a esas personas que están necesitadas para que salgan de esa necesidad. El Señor no va a enviar fórmulas en las cuales esas personas salgan de esa necesidad. El Señor va a enviar, ¿qué cosa? Obreros que les prediquen el Evangelio. Así que este siervo ve la necesidad y clama a su Señor. Él sabe quién puede hacer algo al respecto. Así que ahora, comisionado por su Señor, se extiende hasta lo último de la tierra y va a persuadir a los hombres, les va a rogar, les va a mandar que se arrepientan. Lo va a hacer en amor, pero lo va a hacer en verdad. Les va a suplicar al pecador, pero le va a ordenar al pecador que se arrepienta. Los va a forzar y los va a persuadir a tener una comunión con Dios. Va a mostrarle lo maravilloso y bienaventurado que es estar en este banquete, pero también le va a mostrar el terror de no estar ahí. Va a depender del Señor en todo y va a usar todo lo que esté a su alcance para entregar este mensaje y forzar al pecador de entrar. Y te decía, uno de los mensajes que más impactó mi vida es de Spurgeon, basado en este punto, y quiero leerte algo relacionado con este fórzalos a entrar. Te cito algunos fragmentos de la predicación. Y él decía así, no solamente me fue dicho que les dijera el mensaje y continuara con mis asuntos, no, se me pide que les fuerce a entrar. ¿Acaso lo desprecias? ¿Todavía lo rechazas? Entonces debo cambiar mi tono por un minuto. No solamente te diré el mensaje y te invitaré como lo hago con toda seriedad y afecto sincero, sino que iré más lejos. Pecador, en el nombre de Dios te ordeno que te arrepientas y creas. ¿Me preguntas de dónde viene mi autoridad? Soy embajador del cielo. Como el Dios eterno me ha dado una comisión para predicar su evangelio, les ordeno que crean en el nombre del Señor Jesucristo. No por mi propia autoridad, sino por la autoridad de quien dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Rechacen mi mensaje y recuerden, el que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Te exhorto por todo lo que es sagrado y solemne, todo lo que es importante y eterno. Huye para salvar tu vida. No mires atrás. No te quedes en la llanura. No te detengas hasta que hayas probado y encontrado un interés en la sangre de Jesucristo. Esa sangre que nos salva de todo pecado. ¿Permaneces frío e indiferente? ¿Acaso no me permitirá el ciego que lo guía a la fiesta? ¿No querrá mi amigo lisiado poner su mano en mi hombro y permitirme que lo lleve al banquete? ¿No consentirá el pobre que camine junto a él? ¿Acaso debo usar palabras más fuertes? ¿Debo ejercer alguna otra presión para forzarlos a entrar? Pecadores, a esto estoy resuelto esta mañana. Y si no son salvos ustedes, no tendrán excusas. Ustedes, desde el que peina canas hasta el que está en su infancia, si no se aferran a Cristo hoy, la sangre de ustedes será sobre sus propias cabezas. Y sigo citando, dice, ¿saben lo que están rechazando esta mañana? Están rechazando a Cristo, su único Salvador, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos míos, no puedo soportar que ustedes hagan esto, pues si yo recuerdo lo que ustedes están olvidando, el día vendrá
en que ustedes van a necesitar un Salvador. No falta mucho para que pasen los cansados meses y su fortaleza comience a declinar. El punto les fallará, sus fuerzas los va a abandonar. Y ustedes y el horrendo monstruo, la muerte, se enfrentarán entre sí. ¿Qué van a hacer en las crecidas corrientes del Jordán sin un Salvador? Los lechos de las muertes son cosas frías sin el Señor Jesucristo. De cualquier manera, morir es algo horrible. El que tiene la mejor esperanza y la fe más triunfal encuentra que la muerte no es un asunto de risa. Es algo terrible pasar de lo invisible a lo visible, de lo visible a lo invisible, de lo mortal a lo inmortal, del tiempo a la eternidad. Y van a encontrar que es difícil pasar por las puertas de hierro de la muerte sin las dulces alas de los ángeles conduciéndolos a los portales del cielo. Será una cosa muy dura morir sin Cristo. No puedo evitar pensar en ustedes. Los veo actuar como suicidas en esta mañana. Y me imagino a mí mismo parado al lado de sus camas, escuchando sus gritos y sabiendo que se están muriendo sin esperanza. No puedo soportar esto. Me parece estar junto a su féretro ahora, viendo sus rostros pálidos y fríos, y digo, este hombre despreció a Cristo y descuidó la salvación. Pienso cuán amargas serán las lágrimas que voy a derramar en ese momento si pienso que no he sido fiel al compartirles el mensaje, y cómo esos ojos cerrados permanentemente en la muerte parecería que me reprochan y me dicen, ministro, predicador, asistí a tus predicaciones, pero no te preocupaste seriamente por mí. Me advertiste, me predicaste, pero no me rogaste. No supiste lo que Pablo quiso decir cuando dijo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el espíritu que tiene que captar nuestro corazón, hermanos. Tenemos que rogar al pecador. Tenemos que forzarlos a entrar. Tenemos que predicarles el Evangelio. A veces pensamos que el Evangelio es inoportuno para ciertas circunstancias. ¡Qué error! ¿Qué pensamiento más bajo es pensar que lo único que puede salvar a una persona de su problema más grande es inoportuno en ciertas ocasiones? Debemos arrepentirnos de eso. El Evangelio es lo mejor que le podemos dar en cualquier circunstancia a la persona. A tiempo y fuera de tiempo, decía Pablo. Así que déjenme solamente terminar con el último punto. La gloria eterna del reino de Cristo es ofrecida por la bondad inmerecida del Padre, es rechazada por la dureza del corazón del hombre, es predicada por los incansables siervos del Padre y es disfrutada solo por aquellos que abrazan a Cristo como el Señor. El último versículo va a dar el meollo de la parábola. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Te acordás lo que dijo el fariseo? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús dijo, ninguno de ustedes va a gustar mi cena. Porque todos ellos rechazaron a Cristo. ¿Para qué se juntaron? Lo estaban queriendo desarmar en sus argumentos a Cristo. Lo estaban acechando a Cristo. Así que ninguno de ellos que aceptó la invitación, ninguno va a gustar la cena. ¿Había un problema con aceptar la promesa de Dios? No. Jesús no les dijo eso. O sea, ellos habían aceptado las promesas de Dios. Así nosotros podemos aceptar el beneficio del Evangelio, ¿no? Todo nos parece muy bueno. Pero este banquete tiene que ver con reconocer al Rey y ponerme en sujeción al Rey. Así que nadie va a gustar la cena de Cristo si no se somete al señorío de Cristo. ¿Te das cuenta un argumento más por el cual es ridículo esa discusión entre primero tiene que ser mi Salvador, mi Señor? Cristo no se divide entre Salvador y Señor. Cristo es el Salvador, es el Señor, es todo. Y todo es en el momento de la salvación, ¿no? Así que tenemos que tomar el señorío de Cristo. Los fariseos no se quisieron someter a Él. Qué advertencia esto, qué terrible. En lugar de experimentar a Dios como anfitrión misericordioso, rechazan la invitación. Y ahora este anfitrión bondadoso, este Dios que los amó tanto, así como nos ha amado a nosotros,
si rechazamos el señorío de Cristo, Él mismo va a ser nuestro juez. Él mismo nos va a condenar. Él mismo nos va a destruir por completo. Así que esto tiene que llevarnos a una pregunta clave en nuestra vida. Y es preciso que la respondamos. ¿Qué clase de evangelio he abrazado? ¿Qué clase de evangelio estoy creyendo? ¿Estoy aferrado a un evangelio centrado en el hombre que solo manifiesta los beneficios que trae al hombre? ¿O es un evangelio y un evangelio que no trae ninguna demanda a nuestra vida? ¿El evangelio en el que he creído es un evangelio que me deja cómodo en el pecado? Donde yo puedo seguir mi vida y solamente con venir a la iglesia ya me alcanza, pero que no va a transformar mi vida. Cambia algunas costumbres nada más. Los fariseos y toda la nación de Israel no rechazaron el evangelio del hombre, lo aceptaron, pero rechazaron el evangelio glorioso de Dios. Así que si Cristo no es tu Señor, si Él no gobierna tu vida, si Él no gobierna mi vida, no importa lo que diga, no voy a gustar la cena. No importa cuánto conozcas acerca del Rey, la Biblia, si no me he sometido a su señorío. Ese es el evangelio glorioso, ese es el evangelio de la gloria de Dios. Así que el pasaje nos muestra el carácter compasivo y justo de Dios, invitando a personas a ser parte de su reino, pero al mismo tiempo nos advierte sobre qué evangelio estamos creyendo, lo trágico que es abrazar, tomar los beneficios y no querer someternos a Cristo. Ninguno va a entrar. Y fíjate que esto no es una cuestión que a Dios le da igual. ¿Te acordás cuando rechazaron la invitación? ¿Qué pasó con el dueño de la casa? Furioso. Van a experimentar la ira de ese rey que nunca más los va a dejar entrar. Rechazar a Cristo no es cuestión de menor. Rechazar el señorío de Cristo trae implicaciones eternas a nuestra vida. Así que, hermanos, tenemos que examinar con mucha seriedad nuestro corazón y ver qué hemos creído, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver tantas implicaciones en este pasaje que nos confrontan, Señor, con muchas cosas que no están presentes en nuestra vida, Señor. Muchas veces hemos pensado en el Evangelio solamente como un plan para no quemarnos en el infierno. Pero qué pobre teología que es pensar así en cuanto al Evangelio, Señor. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es sí, una persona que va a escapar de la destrucción eterna, pero es una persona que vive entregada a los propósitos de Dios, que vive para la gloria de Dios, lo que el pecado no le permitía. Una persona que ama a Dios, un discípulo, un hijo tuyo, Señor. Eso es lo que el efecto del Evangelio produce en la vida de una persona. Así que pedimos que tú nos des la gracia, Señor, para aplicar estas verdades y para meditar en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén.